Hola, soy Juan Antonio Ruiz, alumno del Máster en Formación del Profesorado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y he creado este videotutorial para la asignatura de TICS. Está basado en la unidad didáctica La Instrumentación, que forma parte del currículo de la asignatura de música en la ESO. Los contenidos a tratar a continuación son los siguientes. En primer lugar, hablaremos de los timbres vocales, seguido de la producción de la voz y la clasificación de las voces. Después, los timbres instrumentales, la clasificación de instrumentos, la colocación de estos en la orquesta sinfónica y, por último, las referencias bibliográficas. El timbre es una cualidad del sonido que nos permite identificar cualquier voz o instrumento musical sin necesidad de visualizarlo. El timbre vocal, por tanto, es aquel que nos permite reconocer un tipo de voz determinado, y esto es posible gracias al aparato fonador, cuyo procedimiento veremos a continuación. Para que se produzca la voz, hay que tener en cuenta la respiración, con sus procesos de inspiración cuando cogemos aire y expiración cuando lo expulsamos, y también intervienen las cuerdas vocales con su vibración y otros elementos resonadores como lo son la tráquea y el cráneo. Antes de clasificar los tipos de voces, es interesante comprender el concepto de tesitura, siendo el ámbito de notas de la más grave a la más aguda que una determinada voz o instrumento puede alcanzar. De este modo diferenciamos dos grupos de voces, las voces blancas, que son de mujer o niños, y las voces graves o masculinas. En las voces blancas, y empezando desde una tesitura más aguda hasta la más grave, diferenciamos en primer lugar la voz de soprano como la voz más aguda, luego mezzosoprano como la voz intermedia y por último contralto como la voz más grave de ellas. Del mismo modo, vamos a distribuir también los tres tipos de voces masculinas. Empezando por la voz más aguda, tenemos la voz de tenor. A continuación, la voz intermedia sería la de barítono. Y por último, la voz de bajo es la voz más grave de todas ellas. Este es un aspecto que he creído conveniente destacar, pues se trata de la relación de la voz con el resto de instrumentos. En una pieza musical, la voz puede tratarse de forma que aparezca con acompañamiento de instrumentos y cuando aparece la voz sola se define con el término de a capella. Al igual que ocurre con la voz, cada instrumento también tiene un timbre característico que permite reconocerlo, pero además también podemos saberlo por su aspecto, siendo más graves aquellos de mayor tamaño por el material, pues los construidos en madera son de timbre más suave que los de metal, y por la forma en que se tocan. En cuanto a la clasificación, vamos a diferenciar cuatro grandes familias, que a su vez también podrán subdividirse, como veremos posteriormente. Estas son cordófonos o familia de cuerda, aerófonos o familia de viento, percusión y electrófonos. En los cordófonos vamos a diferenciar tres grupos: los de cuerda frotada, como lo son el violín o el cello, cuyo sonido se obtiene frotando con un arco; los de cuerda pulsada, como la guitarra o el arpa, que se puntean con los dedos; y los de cuerda percutida, como el piano, donde unos pequeños macillos golpean las cuerdas. En los aerófonos también tenemos tres grupos: viento-madera, como el oboe o el clarinete, que se construyen en madera y en su boquilla disponen de una caña o bisel; viento-metal, como la trompeta, construidos en metal; y los mixtos, como el órgano, que obtienen la vibración del aire de forma diferente que en los otros dos grupos. Los instrumentos de percusión los vamos a diferenciar en primer lugar entre aquellos que tienen afinación determinada, es decir, que pueden emitir diferentes notas como el xilófono o la lira, y por otro lado, de afinación indeterminada, es decir, que no producen una altura determinada al ser tocados, como son el bombo o la pandereta. Y también los vamos a dividir entre idiófonos, que son aquellos que carecen de parche o membrana en su construcción, como son el triángulo o la marimba, y los membranófonos, que son aquellos que sí tienen membrana, como son la caja o el tom. Los electrófonos son aquellos instrumentos que producen el sonido a través de medios electrónicos, y su construcción, por tanto, se ha llevado a cabo en un periodo de tiempo relativamente reciente. Aquí incluimos la guitarra eléctrica, el sintetizador, la batería electrónica, entre otros.
En cuanto a la colocación de los instrumentos en la orquesta sinfónica, cabe destacar, en primer lugar, que para llevar a cabo la distribución se atiende a criterios como la potencia del instrumento, así como el tipo de sonoridad, atendiendo al registro o al timbre. En cuanto a la colocación de la cuerda, se observa que son estos los instrumentos que más cerca están del director y por tanto del público. Además, nos fijamos en que la cuerda se distribuye de izquierda a derecha atendiendo al criterio de tesitura, de más aguda a más grave. En cuanto a los instrumentos de viento, observamos que se sitúan en la parte central del escenario y por detrás de la cuerda. Además, nos fijamos en que los de viento madera están más cerca del director que los de metal y también van de izquierda a derecha de más agudo a más grave. Y por último, los instrumentos de percusión se colocan atrás del escenario, los más alejados del público, ya que la mayoría de ellos son de una sonoridad bastante potente y al estar más alejados se consigue un mayor equilibrio de sonoridad con el resto de la orquesta. Para finalizar la presentación, he decidido incluir las referencias sobre las imágenes utilizadas, que han sido obtenidas a través de buscadores de imágenes Creative Commons y también la fuente de información que he utilizado para elaborar esta unidad didáctica. Gracias a todos por atender la presentación. Un saludo.